Hola y bienvenidos a El Eco del Español. Soy Lucía y este es un espacio donde el español no solo se aprende, se vive. Hoy tenemos algo muy especial, una colección de conversaciones reales, cotidianas y llenas de alma. 20 diálogos entre personas que comparten sus pequeños placeres. Esos momentos simples pero profundos que hacen que la vida se sienta más tranquila, más conectada, más humana. Vas a escuchar cómo usan el presente, el gerundio y expresiones auténticas para hablar de lo que aman. Una taza de café en silencio, el olor de la lluvia, una canción que llega al alma. Nada de frases inventadas. Esto es español real, como se habla. Y si quieres seguir los diálogos mientras los escuchas, en la descripción del video encontrarás un PDF gratuito con todos los diálogos escritos. Puedes descargarlo, leerlos, escucharlos, repetirlos, como tú quieras. Además, si el ritmo te parece rápido, no te preocupes, puedes reducir la velocidad del video. Dale al icono de ajustes, elige 0.75x o 0.5x y escucha con calma. Aquí no hay prisa. Así que siéntate cómodo, relájate y déjate llevar. Porque en el eco del español no solo aprendes palabras, escuchas vida. ¡Vamos allá! Oye, Diego, ¿tienes algún momento del día que simplemente te haga sentir bien? No sé, algo pequeño, pero que te encante. Claro, para mí, sin duda, es la primera taza de café en la mañana. Me encanta prepararla yo mismo, ver cómo sale el vapor, oler ese aroma fuerte. Ay, qué bueno. Yo también amo el café, pero más cuando lo tomo en la ventana, con todo el edificio todavía en silencio. Sí, ese momento en que el mundo no ha despertado del todo, me relaja solo pensarlo. Yo lo hago con música suave de fondo. ¿En serio? Yo no pongo música hasta más tarde. Me gusta escuchar cómo se despierta la ciudad, los pájaros, algún perro ladrando, el repartidor de pan pasando en su bici. ¡Qué lindo! A mí me pasa con la lluvia. Me encanta quedarme en casa cuando llueve, con una manta, un té y un libro. Ay, eso es vida. Yo no soporto la lluvia si tengo que salir, pero si estoy adentro, es mi momento favorito. Nada me calma más que ese sonido en el techo. El sonido de la lluvia, el crujido de las páginas, es como una terapia. Y después, cuando sale el sol, me gusta asomarme al balcón. Yo también. Ver cómo todo brilla, mojado, huele tan distinto después de la lluvia, ¿no? Totalmente. Es como si el aire se limpiara. Y me encanta abrir las ventanas de par en par y respirar hondo. Ese es uno de mis pequeños placeres, oler cosas sin prisa. El pan recién horneado, la ropa limpia, incluso el suelo después de trapear. Yo también disfruto el olor del suelo limpio. Mi mamá siempre decía que una casa limpia huele a paz. ¡Qué cierto! A mí me pasa con la cocina. Me relaja mucho cocinar algo simple, como una sopa, mientras escucho música antigua. Cocinar es como meditar, ¿no? Me concentro en picar, en revolver y dejo de pensar en todo lo demás. Exacto. Y cuando sirvo el plato caliente, humeante, me siento orgullosa, aunque sea solo para mí. Eso también es un placer. Disfrutar algo que hiciste con tus propias manos. Yo lo hago con el café, con la lectura e incluso con caminar sin destino. Caminar sin prisa es lo mejor. Yo lo hago a los domingos por la mañana, sin auriculares, solo viendo, escuchando, sintiendo. Sí, sin distracciones. Me encanta notar los detalles. Una flor en una grieta, un gato dormido en el alféizar. Es como desconectar de modo hacer y pasar al modo ser. Qué bien dicho. Nada me recargue las pilas que esos momentos en los que no tengo que rendir cuentas en Ali. Ni hacer nada productivo, solo existir. A veces me siento en el piso, tomo un respiro largo y digo, estoy aquí. Y está bien. Qué profundo y qué necesario. Ojalá más gente se diera esos pequeños regalos. Pues sí, al final no son grandes lujos, son detalles, pero son los que hacen que la vida se sienta más tuya. Totalmente. Mi café, mi ventana, mi lluvia, son mis rituales y los defiendo con todo.
como deberíamos, porque al final la felicidad no siempre es un evento. A veces es un olor, un sonido o una taza de café en silencio. Oye, Mateo, ¿tienes algún ritual del que no podrías prescindir? ¿Algo que hagas casi sin pensar, pero que te haga sentir bien? Claro, todos los domingos por la mañana me hago un desayuno lento, pan tostado, mermelada, café con leche, y lo como mirando por la ventana. ¡Qué paz! Yo no tengo un día fijo, pero me encanta cuando llego a casa y me pongo la ropa más cómoda. Es como si el día empezara de verdad. Ja, 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 sí. Ese momento en que te quitas los zapatos y suspiras es un placer pequeño pero gigante. Totalmente. Y a mí también me relaja planchar. Suena raro, ¿no? Para nada. Yo conozco a gente que lo odia, pero a mí me pasa igual con ordenar los cajones. Hay algo en poner todo en su lugar. Exacto. Es como si, al ordenar las cosas, ordenara la cabeza. Yo lo hago con música suave de fondo. Yo también. Me pongo un playlist tranquilo y me pongo a doblar ropa o a limpiar. No lo hago por obligación, lo hago por gusto. Eso es lo mejor. Cuando algo que parece una tarea se convierte en un momento de calma. Sí. Y después, cuando todo está en paz, me siento en el sofá, cojo un libro o simplemente cierro los ojos. Yo disfruto esos silencios. A veces me quedo sentada sin hacer nada, solo escuchando cómo suena la casa. ¡Qué lindo! A mí me pasa con la lluvia. Me encanta cuando llueve y estoy en casa. Me pongo una manta y leo o veo una película. Yo también. Es como si el mundo afuera se volviera más suave. ¿Y el olor después de la lluvia, te das cuenta? Sí, huele a tierra mojada, a limpio. Es uno de mis olores favoritos. A mí me pasa con el pan recién horneado. Si paso por una panadería y lo huelo, tengo que entrar. Jaja, yo igual. Es como un imán. Aunque no tenga hambre, compro un bollo solo por el olor. Y cuando lo comes caliente, es un momento perfecto. Pequeño pero intenso. Como cuando encuentras un centero después de buscarlo por semanas. ¡Qué bueno! Yo también disfruto esos detalles. Encontrar un asiento libre en el parque, que el semáforo cambie justo cuando llego. Esas son bendiciones del día a día. Yo me río cuando mi gato se acurruca en mis piernas sin razón. Esos momentos no se planifican, pero son los que más alegría dan. Por eso trato de estar presente, de no apurarme tanto, porque la felicidad no siempre es un evento. A veces es un olor, un sonido, un silencio. Exacto. Y esos pequeños placeres son los que hacen que la vida se sienta más mía. Por eso los defiendo, incluso si son tan simples como planchar con música. O como comer un bollo solo por su olor. Sobre todo por eso. Oye, Lucas, ¿tienes algún momento del día que simplemente te haga sentir en paz? No sé, algo simple, pero que disfrutes mucho. Sí, sin duda. Cuando llego a casa, me quito los zapatos y me siento en el sofá con una taza de té. Es como si el día de verdad empezara ahí. Qué bueno. Yo también tengo ese momento. Para mí es cuando me pongo la ropa más cómoda. Ay, siento que por fin puedo respirar. Sí, ese primer suspiro profundo después de todo el día. Me encanta. A mí me relaja mucho cocinar algo sencillo, como una sopa o unos fideos. Me concentro en picar, en revolver y dejo de pensar en todo lo demás. Cocinar es como una meditación, ¿no? Yo lo hago los domingos. Pongo música suave y me pongo a preparar algo rico. ¡Qué lindo! Yo también disfruto la música, pero más cuando la escucho sin hacer nada. Me acuesto, cierro los ojos y solo escucho. Sí, sin distracciones. Me encanta cuando encuentro una canción que me llega al alma. Me da escalofríos. ¡Exacto! Ese momento en que todo encaja. La voz, la melodía, el silencio alrededor. Y el olor. A mí me pasa con el café recién hecho. Solo con olerlo ya me siento más despierto, más presente. A mí me encanta el olor de la lluvia. Cuando empieza a llover y el aire cambia. Huele a tierra, a limpio, a nuevo. Sí, es uno de mis olores favoritos. Y después, cuando sale el sol, me encanta abrir las ventanas y dejar que entre el aire fresco.
Ese es otro de mis placeres, sentir el viento en la cara. A veces salgo al balcón solo para eso. Yo también. O caminar por el parque sin prisas, viendo los árboles, escuchando a los pájaros. Sí, sin auriculares. Me gusta escuchar el mundo, no imponerle mi música. Es como volver a estar conectado con todo. A veces me río solo de ver a un perro corriendo tras una pelota. Esos detalles son los que más alegría dan. No cuestan nada, pero valen mucho. Totalmente. Y me encanta cuando encuentro un libro que no puedo soltar. Me acurruco en el sillón y leo hasta que se me cierran los ojos. Yo disfruto escribir en mi diario antes de dormir. Es como ordenar el día, despedirme de él con calma. Qué bueno. Yo no escribo, pero sí me gusta mirar por la ventana por las noches, ver las luces de la ciudad, los autos pasando. Es como un cuento en movimiento. A veces me quedo ahí mucho tiempo, sin hacer nada, solo viendo. Eso es vivir el momento. No todo tiene que tener un propósito. Exacto. A veces lo más valioso es simplemente estar, sentir el calor de una taza, el crujido de las hojas, el silencio después de la lluvia. Pequeñas cosas que hacen que la vida se sienta más mía. Por eso los defiendo, incluso si son tan simples como mirar por la ventana con una manta. O como reír por un perro jugando. Sobre todo por eso. Oye, Nico, ¿tienes algún momento del día que sea como tu refugio? Algo que hagas y sientas que todo se calma. Sí, sin duda. Cuando llego a casa, me pongo música suave y empiezo a cocinar. Me encanta picar las verduras, oler el aceite caliente, ver cómo se dora todo. ¡Qué paz! Yo también disfruto cocinar, pero más cuando lo hago sin prisa. Pongo una receta nueva y me concentro en cada paso. Exacto. Es como si al cocinar dejara de pensar en todo lo demás. Me relaja mucho revolver la sopa, probar, ajustar el sabor. Y cuando lo sirves, caliente, humeante, me siento orgullosa, aunque sea solo para mí. Totalmente. Es un pequeño logro. Yo lo hago los domingos. Me pongo un delantal viejo y me dedico toda la mañana. ¡Qué bueno! Yo disfruto esos momentos en los que no tengo que rendir cuentas a nadie, solo disfrutar el proceso. Sí, sin distracciones. A veces pongo música de los 90, cierro los ojos un segundo y simplemente respiro el aroma. Ese es uno de mis placeres, oler cosas sin prisa, el café recién hecho, la lluvia, incluso el libro nuevo que compré ayer. Yo también. El olor de un libro nuevo es increíble. O el de la ropa limpia, recién salida del tendedero. Sí, con el sol y el viento huele a limpio, a aire puro. Me encanta tender la ropa y quedarme un rato viendo cómo ondea. Yo disfruto caminar por el parque sin auriculares. Escucho los pájaros, el viento en los árboles, alguien riendo lejos. Es como volver a estar conectado con el mundo. A veces me río solo de ver a un perro corriendo tras una pelota. Sí, esos detalles son los que más alegría dan. No cuesta nada, pero valen mucho. Totalmente. Y me encanta cuando encuentro un libro que no puedo soltar. Me acurro con el sillón y leo hasta que se me cierran los ojos. Yo disfruto escribir en mi diario antes de dormir. Es como ordenar el día, despedirme de él con calma. ¡Qué bueno! Yo no escribo, pero sí me gusta mirar por la ventana por las noches. Ver las luces de la ciudad, los autos pasando. Es como un cuento en movimiento. A veces me quedo ahí mucho tiempo, sin hacer nada, solo viendo. Eso es vivir el momento. No todo tiene que tener un propósito. Exacto. A veces lo más valioso es simplemente estar. Sentir el calor de una taza, el crujido de las hojas, el silencio después de la lluvia. Pequeñas cosas que hacen que la vida se sienta más mía. Por eso los defiendo, incluso si son tan simples como mirar por la ventana con una manta. Como reír por un perro jugando. Sí, sobre todo por eso. Oye, ¿tú lees en la bañera? ¿En serio? No lo había probado. ¿No se te arruga todo? Se ríe.
Un poco, pero vale la pena. Me encanta llenar la bañera con agua bien caliente, echar sales como olor a lavanda y meterme con un libro. Suena increíble. ¿Y qué lees? Cualquier cosa. A veces poesía, otras novelas cortas. Lo que más me gusta es perderme en las palabras mientras el vapor sube y me relaja los hombros. Yo no leo en la bañera, pero tengo mi ritual. Cada noche, antes de dormir, me pongo los audífonos y escucho audiolibros. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué tipo de voz te gusta? Prefiero voces cálidas, lentas, como si alguien te estuviera contando un cuento al oído. ¡Qué tierno! Sí, y me duermo sin darme cuenta. Nada me relaja más que eso. A mí me pasa con el olor a jabón de avena que uso. Es como volver a cuando era niña, en casa de mi abuela. Los olores. Son como máquinas del tiempo. Exacto. A veces me quedo quieta, con los ojos cerrados, solo respirando. Yo hago eso con los oídos. Me encanta cuando llueve y me quedo en casa, escuchando cómo el agua golpea suavemente contra la ventana. Eso es música pura. Yo pongo en la playlist de sonidos de lluvia cuando necesito concentrarme. ¿En serio? Yo lo hago para dormir. Me imagino en una cabaña en el bosque, con una manta y una taza de té. ¡Qué rico! Me estás dando ganas de tomar té ahora mismo. Pues hagámoslo. Hoy no tengo prisa. Perfecto. Té verde con limón y ponemos ese playlist de lluvia. Y cada uno trae su libro. Tú el tuyo en papel, yo el mío en voz. Me encanta esa mezcla. A mí también. Es raro, pero me hace sentir acompañado, aunque estemos en silencio. Porque los pequeños placeres también se comparten en calma. Sí, no hace falta hablar todo el tiempo. Solo estar, respirar, sentir. Eso es vivir, Sofía. Totalmente. Y sin pantallas. Ni notificaciones. Solo té, lluvia y palabras. El paraíso. Oye, ¿tú todavía escribes a mano? Sí, cada mañana. Tengo un cuaderno pequeño que solo uso para anotar cosas bonitas del día anterior. ¡Qué lindo! Yo lo hago cuando viajo. Me encanta sentarme en una cafetería con mi libreta y escribir lo que veo. ¿Cómo qué? Cosas pequeñas, una pareja riéndose en la mesa de al lado, el olor a pan recién hecho, una flor creciendo entre las baldosas. Nada me gusta más que esos detalles. Yo los llamo momentos que no pesan. Sonríe. Me encanta esa frase. A mí me relaja muchísimo escribir con tinta azul, con una pluma que me regaló mi madre. ¿Y qué sensación tiene? Suave, como si las palabras flotaran. Me encanta el sonido del papel al pasar la punta y cómo la tinta se seca despacio. Yo uso bolígrafo negro, pero me fascina ver cómo cada letra sale distinta, como si estuviera respirando. Es que escribir a mano es casi como dibujar sentimientos, ¿no? Exacto. No es solo lo que digo, sino cómo lo digo con la mano. A veces leo lo que escribí hace meses y me doy cuenta de que estaba más feliz de lo que creía. A mí me pasa. Es como tener un diario de emociones silenciosas. Y sin filtros. Nadie lo va a leer, así que puedo ser sincera. Lo que más me gusta es escribir bajo un árbol. Me llevo mi silla plegable, un termo de té y mi cuaderno. ¿En el parque? Sí, cerca del estanque. Me encanta el sonido de las hojas moviéndose y los patos chapoteando. Yo lo hago en terrazas, con el sol de la tarde dándome en la cara. ¿Y nunca te interrumpen los pensamientos? Claro que sí, pero ya no me molesta. A veces escribo, ahora pasó un perro con un juguete gigante. Me hizo sonreír. Y sigo. Eso es poesía pura. Tal vez, pero no intento que lo sea. Solo quiero sentir que estoy presente. Pues lo estás. Y tu cuaderno lo sabe. Oye, ¿y si un día vamos juntos a escribir, cada uno con su libreta, uno al lado del otro, sin hablar? Me encantaría. Podríamos ir al jardín botánico. ¡Perfecto! Y después compartimos solo una frase, la que más nos haya gustado. Trato hecho. Lo que más me relaja es saber que puedo compartir el silencio con alguien que entiende. Yo también. A veces escribir juntos en silencio es la mejor conversación. Totalmente. Las palabras no siempre necesitan salir en voz alta. A veces basta con saber que están ahí, sobre el papel,
vivas. Oye, ¿tú todavía miras el cielo de noche? Siempre que puedo. Me encanta salir al balcón con una manta y quedarme ahí, sin hacer nada. ¡Qué bueno! Yo lo hago en el campo, cuando voy a casa de mis padres. Nada me relaja más que ver las estrellas sin luz de ciudad. Sí, allá se ven tantas. Me fascina cómo parpadean, como si respiraran. A mí me gusta buscar constelaciones. No soy experto, pero sé encontrar Orión y la Ursa Mayor. Yo no las reconozco, pero me encanta inventar figuras. Una vez vi un gato durmiendo entre 3 estrellas. Se ríe. Me encanta eso. Es como volver a ser niño. Exacto. Y el silencio. Es tan profundo que oyes hasta tu propia respiración. Sí, y a veces pasa un avión y lo sigo con la mirada hasta que desaparece. Me pregunto, ¿quién va adentro? ¿Hacia dónde? Yo me imagino que las estrellas son recuerdos de personas que ya no están. Mi abuela decía que cuando miraba el cielo, ella me veía. En voz baja. ¡Qué lindo! A veces hablo con las estrellas como si me escucharan. ¿Y qué les dices? Cosas simples. Gracias. O a veces solo susurro, hoy estuvo bien. Me encanta. Yo les pido cosas pequeñas. Que llueva mañana, que mi planta no se muera, que alguien sonría hoy. Sin pedir mucho, solo un poco de magia. Sí. Y cuando aparece una estrella fugaz, cierro los ojos y no pido nada material. Solo digo que esto siga. Que esto siga, me gusta. Y tú tienes un momento del día para mirar el cielo. Los viernes, después de ducharme, me pongo ropa cómoda, tomo un té de manzanilla y salgo. Es mi forma de cerrar la semana. Yo lo hago cuando no puedo dormir. En vez de dar vueltas, salgo, miro arriba y me calmo. El cielo tiene algo que pone todo en su lugar. Como si te dijera, tranquilo, no eres tan importante y eso está bien. Sí, eres pequeño, pero parte de algo enorme. ¡Exacto! Y saberlo es un alivio. Oye, ¿y si este fin de semana nos escapamos un rato al mirador de la colina? Dicen que esta semana hay lluvia de estrellas. ¡Me encantaría! Llevo galletas y té caliente en un termo. Yo llevo la manta y mi vieja guía de estrellas. Y si no vemos ninguna, da igual. Totalmente. Solo estar ahí, en silencio, mirando hacia arriba. Eso ya es un milagro. Sí. A veces el cielo es el mejor terapeuta. Y el más barato. Oye, ¿tú todavía pones música en vinilo? Sí, cada domingo por la tarde. Es como mi ritual sagrado. ¡Qué lindo! A mí me encanta ese clic que hace cuando pones la aguja, como si el mundo se detuviera un segundo. Sonríe, exacto. Me encanta ese momento antes de que empiece la canción. Cuando solo escuches el ruido suave del disco girando. Es como una respiración profunda antes de empezar. Sí. Y luego, la música. Nada me relaja más que escuchar un álbum entero. Sin saltar, sin pantallas. Yo lo hago con los discos de mi abuelo. Tengo un tocadiscos viejo, de madera, que suena un poco crujiente, pero tiene alma. Eso es lo mejor. El crujido no es un defecto. Es parte de la canción. Me encanta cómo se siente la música, más cálida, más cercana, como si estuviera dentro de la habitación. Sí. No es solo oír, es sentir. Sobre todo si cierro los ojos. Yo me pongo en el suelo, con una manta, y me dejo llevar. A veces me duermo escuchando a Caetano o a Nina Simone. ¿Y qué haces mientras? Nada, solo escucho. A veces dibujo, pero sin pensar. Solo líneas que salen con la música. Me encanta eso. Yo suelo preparar café lento con prensa francesa mientras suena el primer lado. ¡Qué combinación! El olor del café, el sonido del vinilo. Sí, y cuando termine el lado, me levanto, volteo el disco. Es como un pequeño acto de amor. Lo hago con mis discos de bossa nova. Me siento como si estuviera en Río, con el mar de fondo. Yo con el rock clásico. A veces me pongo a cantar como si fuera el concierto de mi vida. Seguro que lo cantas mejor de lo que crees. Totalmente fuera de tono, pero con el corazón. Eso es lo único que importa. Oye, ¿y si un domingo vienes a mi casa, hacemos una sesión doble? Tu bossa nova y mi Pink Floyd. Me encantaría. Llevo galletas de avena y calcetines cómodos. Yo pongo el sofá, las luces bajas y el primer disco. Y nada de celulares. Ni siquiera los miramos. Solo música, silencio entre canciones y momentos que no se apuren. Eso es lujo puro. No es lujo, es lenteja.
Ríe. ¿Lenteja? Sí, como en lento. Lenteja. Eres un caso, Iván. Pero tú me entiendes. Claro que sí, porque los pequeños placeres también tienen ritmo. Y este domingo vamos a bailar sin movernos. Perfecto. Solo el alma moviéndose con la música. Oye, ¿tú todavía te pones crema con olor a coco después de la ducha? Sí, es como mi pequeño lujo diario. Me encanta sentir cómo la piel absorbe esa textura suave y el olor se queda en todo el cuerpo. A mí también. Es como si el verano nunca se fuera. Nada me relaja más que ese momento. Piel limpia, crema caliente en las manos y el aroma llenando el baño. Yo lo hago despacio, como un ritual. Me pongo un poco en los codos, en los pies, en el cuello. Y luego te das unos toques en las muñecas, como si fuera perfume. Sonríe. Exacto. Me encanta dormir con ese olor. Por la noche, cuando me acurruco, todavía lo siento. Es como una caricia invisible. Sí. A veces cierro los ojos mientras me la aplico y me imagino en una playa de Tailandia, con palmeras y olas suaves. Yo lo asocio con mi infancia. Mi mamá usaba una crema así y cuando me abrazaba siempre olía a coco. ¡Qué tierno! A mí me pasa con la lavanda, pero el coco es pura alegría. Lo que más me gusta es que no necesito nada más. Ni música, ni luz especial, solo yo, la crema y el silencio. A mí me gusta hacerlo con las ventanas abiertas, cuando hace un poco de frío. Siento el contraste. Piel cálida, aire fresco. ¡Qué rico! Yo lo hago antes de salir, como si me pusiera una capa invisible de buen humor. Y la gente no lo nota, pero tú sabes que estás oliendo bien. Es un placer secreto, como un pequeño acto de amor propio. Totalmente. No es vanidad, es cuidarme. Oye, ¿y si encontramos una crema nueva juntos? Una artesanal, con manteca de karité y algo de vainilla fresca o jengibre. Me encantaría. Podemos ir a ese mercado de productos naturales del centro. Y probamos en la mano, como si fuéramos expertos. Este tiene carácter. Profundo, pero no abrumador. Exacto. Y si nos gusta, lo compramos y lo usamos el mismo día. Trato hecho. Y después nos sentamos en el balcón con un té, oliéndonos las manos. Como locos. Eso es amor verdadero. En serio, cosas tan simples y te hacen sentir tan bien. Porque no solo es el olor, es el momento, es darte tiempo. Sí, 1 minuto al día solo para sentir que existes y que hueles de maravilla. Ese es el verdadero lujo. Y es gratis o casi. Sobre todo si lo haces con sonrisa. Entonces mañana, ducha, crema y empezamos el día oliendo a felicidad. Trato hecho. Oye, ¿tú todavía planchas la ropa con música? Sí, para mí, planchar sin música es como correr sin zapatillas. Qué buena comparación. Yo pongo soul o R&B suave. Me encanta cómo el ritmo me marca el vaivén de la plancha. Yo más bien me voy por el jazz instrumental, algo con piano lento, como si estuviera en una película de los 50. ¡Qué rico! A mí me relaja mucho ese sonido del vapor al salir, como una exhalación. Exacto. Y el olor a algodón limpio y caliente, nada me gusta más que eso. Me encanta planchar camisas. Paso la plancha por el cuello, luego por las mangas. Es casi meditativo. Yo lo hago los domingos por la mañana, después del café. Es mi forma de ordenar la semana antes de empezarla. A mí me pasa igual. No es solo la ropa, es como si al alisar las arrugas, también alisara un poco la mente. Sí, es raro, pero siento que cuando todo está liso, yo también lo estoy. Y luego guardo cada prenda con cuidado, como si fuera un pequeño logro. A mí me gusta doblar los pantalones con precisión. Me pongo como si fuera militar, pero en modo zen. Se ríe. ¿Y nunca te aburres? Al contrario, me concentro en el tacto, en el sonido, en cómo cambia la tela al contacto con el calor. Yo cierro los ojos a veces, solo para sentir el vapor en la cara, el ritmo de la música, el crujido suave del algodón al estirarse. Eres muy sensorial, ¿eh? Sonríe.
La vida se siente más intensa así. Oye, ¿y si un domingo hacemos una jornada de planchado musical? ¿Cada uno lleva su playlist y planchamos juntos? Me encantaría. Yo llevo camisas, tú pantalones. Y preparamos un té negro con jengibre, bien caliente. Y nada de prisa. Solo plancha, vapor y buen ritmo. Podríamos incluso competir por la prenda más perfectamente doblada. ¿Premio? ¿Elegir la próxima canción? Trato hecho. Aunque en el fondo ya ganamos. Planchar con música y compañía es ganarle al caos. Totalmente. ¿Y al estrés? A veces me doy cuenta de que estos momentos simples son los que más recuerdo. Como esa camisa que planché escuchando a Billie Holiday y terminé moviendo las caderas sin darme cuenta. Se ríe. Ese es el verdadero éxito. Planchar y bailar al mismo tiempo. Entonces este domingo no planchamos solo ropa, planchamos buena energía. Con música, con risas, con vapor. Y con el corazón un poco más liso. Justo lo que necesito. Oye, ¿tú todavía te sientas en el suelo a pelar fruta? Sí, siempre. Me encanta hacerlo en la cocina, con la luz del mediodía, entrando por la ventana. ¡Qué bueno! Yo lo hago con los pies descalzos, en el rincón donde el piso está más calientito. Nada me relaja más que pelar una naranja despacio, escuchando cómo se separa la cáscara, ese olor cítrico que explota en el aire. A mí me encanta cuando el jugo me resbala por los dedos y no me importa limpiarlo enseguida. Es como volver a ser niño, ¿no? Sin prisa, sin reglas, solo comer con las manos. Sí, y el sonido, ese clic al separar los gajos, el jugo cayendo en el plato. A veces me como una pomelo entera así, sentado en el suelo, con un libro al lado, aunque no lo lea. Yo con música suave de fondo. Me gusta escuchar jazz mientras muerdo una fresa. Y siento como el sabor explota. ¿Y qué fruta te hace más feliz? La mango, cuando está maduro, dorado por dentro, me encanta pasarme el dedo por los labios para no perder ni una gota. A mí el melón, lo como con canela encima, frío, en verano, es como un abrazo dulce y fresco. ¡Qué rico! Yo lo hago los domingos, después de regar mis plantas. Es como mi recompensa. Yo lo convierto en un pequeño ritual. Pongo una servilleta de papal, un cuchillo pequeño y me dedico solo a eso. Me encanta que lo hagas con intención. No es solo comer, es disfrutar. Sí, a veces me cierro los ojos al morder una uva y me pregunto, ¿dónde estoy ahora? Y siempre estoy bien. Sonríe. Eso es estar presente. Oye, ¿y si un día hacemos una tarde de frutas? Cada uno trae su favorita, nos sentamos en el parqué y comemos como si no hubiera reglas. Me encantaría. Yo llevo mangos, fresas y tal vez unas cerezas. Yo traigo melón con menta, una naranja de esas que saben a sol y una uva negra que casi no necesita azúcar. Y nada de platos elegantes. Solo fruta, servilletas y manos pegajosas. Y si nos manchamos la ropa, mejor. Eso significa que lo hicimos bien. A veces pienso que la felicidad no es un gran evento, sino esto: sentarse, pelar, morder, saborear. Sin distracciones. Solo el sabor, el olor, el tacto. Y el derecho a ser un poco desordenado. Sí, a veces lo más dulce no es la fruta, es el momento. Entonces, este domingo, suelo, fruta y risas con jugo en los dedos. Trato hecho. Y si alguien nos ve, que piense, están viviendo. Justo eso. Oye, ¿tú todavía te pones calcetines distintos por gusto? Sí, es como mi pequeño acto de rebeldía diario. Hoy tengo uno rayado y otro con dibujos de platillos voladores. Se ríe, me encanta. Yo lo hago cuando quiero empezar el día con humor. Ayer llevaba uno verde lima y otro azul marino con estrellas. Nada me alegra más que bajar las escaleras sabiendo que llevo los pies divertidos. A mí me pasa igual. Es como si aunque todo esté serio, mis pies dijeran, tranqui, no todo tiene que emparejarse. Exacto, y nadie lo nota, pero yo lo sé. Es un chiste privado conmigo mismo. Me encanta cómo se siente. Cómodos, cálidos y con personalidad. Yo los escojo pensando en el clima del alma, no del cielo. Si me siento raro, pongo uno con lunares y otro con gatos. Sonríe, como si te dieran permiso para no ser perfecto. ¿Sí? Y cuando me siento en una reunión y alguien ve mis pies,
A veces sonríen sin querer. Eso me pasó. Una compañera me dijo, tus calcetines siempre me sacan una sonrisa. Entonces no solo te alegran a ti, también contagian. Es mi forma de regalar microalegrías sin hablar. Yo los lavo por separado, ¿sabes? No por limpieza, sino porque me gusta tenerlos sueltos en el cajón como pequeños personajes libres. Se ríe. Eres poeta de calcetines. Y tú, reina de los desórdenes alegres. Oye, ¿y si hacemos una exposición de calcetines desparejados? Claro, podríamos ponerlos en una cuerda como si fueran arte, con luces pequeñas y todo. Y le ponemos nombre a cada par. La pareja que nunca quiso estar junta, 2 mundos, un pie. El izquierdo soñaba con París, el derecho se quedó en Córdoba. Se ríe a carcajadas. Ese es el mejor. Podríamos incluso regalar un par cada semana a alguien que necesita reír. Hoy te toca ser raro con estilos. Sí, porque a veces lo más humano es no emparejarse. Y sentir que está bien. Totalmente. Mis calcetines desparejados me recuerdan que puedo ser yo, aunque no encaje. A mí también. Y si alguien me mira extraño, pienso, tú no ves el chiste, pero yo sí. Entonces seguimos así. Pies desparejados, alma en sintonía. Trato hecho. Hoy y todos los días que necesite recordar que lo imperfecto también es bonito. Y divertido. Sobre todo divertido. Oye, ¿tú todavía te tumbas en el pasto a mirar las nubes? Sí, cada vez que puedo. Me encanta acostarme en el parque, con las manos debajo de la cabeza y perderme en el cielo. ¡Qué bueno! Yo lo hago cuando necesito despejar la mente. Nada me relaja más que ver cómo las nubes cambian de forma. A mí también. Ahora mismo, por ejemplo, veo un elefante gigante con una cola de humo. Sonríe. Yo veo una tortuga volando con alas de algodón. Esa es buena. Me encanta cómo, sin decir nada, las nubes te cuentan historias. Y el suelo. Siento el pasto bajo mi espalda. Un poco húmedo, fresco. A veces una hormiga me pasa por el brazo y ni me molesta. Es como si el mundo se ralentizara. El viento, el sonido de los pájaros, el crujido de una bolsa de patatas a lo lejos. Y el olor a tierra y hierba mojada. Es como respirar paz. Yo cierro los ojos entre nube y nube, solo para escuchar. Me encanta cuando alguien pasa caminando y ni se da cuenta de que estoy aquí, tumbado como un filósofo del barrio. Se ríe. El hombre que habla con las nubes. Exacto. A veces le susurro, ¿qué me traes hoy? ¿Y te responde? Sí, con formas. Hoy me trajo un barco navegando hacia ningún lado. Me encanta eso. Es como si el cielo te diera permiso para no tener prisa. Sí, no tengo que ir a ninguna parte, solo estar aquí, viendo cómo el mundo se mueve sin mí. A mí me pasa cuando vengo después de una reunión pesada. Me acuesto, miro arriba y en 5 minutos ya no me importa lo que dijeron. Lo llamo desconexión aérea. Se ríe, me gusta. Oye, ¿y si este sábado nos encontramos en el Parque Grande, cerca del lago? Perfecto. Llevo una manta vieja y unas galletas saladas. Yo traigo té frío en un termo y mi vieja gorra de béisbol. Y nos tumbamos como 2 personas que saben que el cielo es gratis. Y que las nubes no cobran por soñar. Nadie nos dice, levántate, que estás perdiendo el tiempo. Porque no lo estamos perdiendo, lo estamos encontrando. Sí, el tiempo real, el que no se mide en horas. El que se mide en formas de nubes y risas silenciosas. Entonces allá nos vemos, bajo el cielo, sin agenda. Con los ojos en las nubes y el corazón en el pasto. Trato hecho. Oye, ¿tú todavía escribes notas a mano y las dejas en lugares sorpresa? Sí, me encanta escribir frases bonitas en pequeños papeles y dejarlos en libros de bibliotecas, en el asiento del bus, hasta en el cajón de la oficina de mi jefe. ¡Qué lindo! ¿Y qué pones? Cosas simples. Hoy será mejor de lo que crees. O sonríe. Alguien acaba de pensar en ti. Nada me gusta más que encontrar algo así. Una vez hallé una nota que decía, el mundo necesita tu voz, y la guardé en mi billetera. Sonríe. Eso me conmueve. Es como dejar semillas de buenos pensamientos. Yo lo hago con dibujos. Pequeños corazones, caritas felices. Los pongo en los recibos del supermercado, en los ascensores. ¡Qué tierno! A veces la gente necesita un detalle pequeño para cambiar el día. Sí, y lo mejor es que no sabes quién lo encontrará. Podría ser alguien triste, cansado, y de pronto un papelito lo hace sonreír. Me encanta imaginarlo.
Alguien abre un libro y dice, ¿qué es esto? Y de repente se siente acompañado. Es como un abrazo anónimo. Yo uso tinta de colores. Azul para calma, rojo para energía, verde para esperanza. ¿Y siempre firmas? Nunca. Lo mágico es que no sepa quién lo puso, solo que alguien, en algún momento, pensó en ellos. A mí me pasó que una compañera me dijo, gracias por el dibujo en el ascensor. Y yo no sabía de qué hablaba, hasta que entendí que yo había dejado un sol sonriente esa mañana. Se ríe. Eres un agente secreto de alegría. Y tú, poeta del anonimato. Oye, ¿y si este mes hacemos un juego de notas? ¿Cómo? Cada día uno deja 3 notas en lugares distintos. Al final de la semana nos contamos dónde las pusimos y qué escribimos. Me encanta. Yo empiezo mañana. Hoy vas a hacer algo increíble. Aunque sea solo respirar profundo. Y yo, no estás solo. Este papel lo prueba. Y si alguien guarda la nota, ya ganamos. Porque no se trata de cambiar el mundo. Se trata de suavizar un segundo. Un segundo puede cambiar un día. Y un día puede cambiar una vida. Entonces estamos haciendo algo importante con papel de oficina y bolígrafos baratos. Lo más bonito no cuesta nada. Solo un poco de tiempo, de empatía y ganas de sembrar luz. Entonces, a partir de hoy, manos a la obra. Con tinta, corazón y 0 expectativas. Perfecto. Que el mundo se llene de papeles que dicen, aquí hubo amor. Trato hecho. Oye, ¿tú todavía te pones loción en las manos antes de dormir? Sí, cada noche. Es como mi último acto de cuidado del día. ¡Qué bueno! Yo también. Me encanta esa sensación de suavidad, como si la piel respirara. Nada me relaja más que aplicarla despacio, frotando cada dedo, sintiendo cómo se absorbe. A mí me gusta hacerlo con la luz apagada, solo con la claridad de la luna o la de la calle entrando por la ventana. ¿Y qué olor usas? Uno con avena y miel. Es cálido, como si alguien te estuviera abrazando las manos. Yo prefiero el de almendras. Huele a desayuno, a abuela, a calma. Me encanta cómo el olor se queda en las sábanas, como si durmiera con un gesto tierno. Sí, y a veces cuando me despierto en la madrugada, todavía siento esa textura suave. Es como un mimo pequeño, pero profundo. Lo hago después de lavarme los dientes. Es parte de mi rutina. Cepillar, enjuagar, loción, apagar la luz. Yo lo hago mientras escucho un podcast suave o una meditación. Me concentro en cada movimiento. ¿Y no te parece raro cuidarte así cuando nadie te ve? Al contrario, es cuando más importa, porque no lo hago por los demás, lo hago por mí. Exacto. Es como decirme, hoy estuviste ahí. Merezco esto. Me encanta que lo digas así. A veces mis manos están cansadas, agrietadas, y aplicar la loción es como pedirles perdón. Gracias por todo lo que cargaron hoy. Sonríe. Sí, por abrir puertas, escribir, abrazar, sostener. Oye, ¿y si cada uno le regala al otro un frasco de su loción favorita? ¡Qué lindo! Yo te doy la de avena y miel y tú me das la de almendras. Y cada vez que nos la pongamos, pensaremos, esto lo trajo ella. Él cuida de mí, aunque no esté. Como un gesto invisible que dura todo el día. Y toda la noche. A veces me doy cuenta de que los rituales más simples son los que más nos curan. Sí, no son grandiosos, pero son constantes, como un latido tranquilo. Entonces seguiremos. Manos suaves, alma tranquila. Con olor a cuidado y gestos lentos. Y sin prisa, solo piel, producto y presencia. Trato hecho, hoy y cada noche. Porque yo también merezco sentirme bien incluso en las cosas pequeñas. Sobre todo en las pequeñas. Oye, tú todavía te haces un sándwich de jamón y queso tostado, solo para ti, en plena tarde. Claro, es mi debilidad secreta. A veces, a eso de las 5, me entra un antojo que no se calla. Yo también. Me encanta hacerlo con pan de molde, un poco viejo, pero que aún se tuesta bien.
Nada me relaja más que ese sonido del queso derretiéndose, crujiente por fuera, cremoso por dentro. Y el olor que se esparce por toda la cocina, como si la casa se pusiera de buen humor. Sí, y yo lo como de pie, en la encimera, con una servilleta de papel y nada más. Exacto, no necesita plato ni cubiertos, solo morder y sentir que todo está bien. A mí me gusta con una gota de mostaza antigua, no mucha, solo para que pique un poco el labio. Yo le pongo una rodaja fina de tomate, aunque se me corre el jugo por los dedos. Eso es parte del encanto. No es elegante, pero es honesto. Me encanta que no necesite ocasión especial. No es cena, no es almuerzo, es solo yo tengo hambre y me quiero bien. ¿Sí? A veces lo hago después de una llamada pesada o cuando necesito desconectarme. Como un abrazo comestible. Me encanta esa frase. Y mientras lo como, miro por la ventana. Hoy vi a una niña saltando a la cuerda y me quedé ahí, mordiendo mi sándwich, sonriendo sin darme cuenta. Esos momentos son oro. Sin planes, sin pantallas, solo queso, pan y vida pasando. Oye, ¿y si un día hacemos la hora del sándwich tórrido? ¿En serio? Sí, cada uno hace el suyo, con sus reglas. Pan preferido, queso favorito, tostado perfecto. Y con su acompañante secreto. Yo con una cerveza fría, tú con un vaso de leche fría, como cuando éramos niños. Exacto. Y nos sentamos en silencio, comiendo como si fuera un ritual sagrado. Aquí honramos al queso derretido y al pan que resiste. Eso va en el cartel. Lo imprimimos y lo ponemos sobre la tostadora. Y si alguien pregunta, decimos, es un momento importante. Porque lo es. No es solo comida, es consuelo. Es decir, estoy aquí y tengo hambre y me doy permiso. A veces el sándwich más simple es el que más te recuerda que estás vivo. Con los dedos pegajosos, la boca llena y el corazón tranquilo. Entonces, este viernes a las 5 en punto, tostadora encendida, queso listo, alma hambrienta. Trato hecho. Y que viva el sándwich solitario, glorioso y perfecto. Amén. Oye, ¿tú todavía te pones una canción y bailas solo en tu cuarto? Sí, y sin vergüenza. A veces, cuando llego a casa y cierro la puerta, lo primero que hago es subir el volumen y moverme un rato. ¡Qué bueno! Yo lo hago los viernes por la noche después de ducharme. Me pongo ropa cómoda, enciendo una vela y dejo que la música me lleve. Nada me relaja más que bailar sin reglas. A veces es un vals lento, otras veces salto como si nadie me viera. Sonrío porque nadie te ve. Ese es el punto. Exacto. Es como si mi cuerpo se desahogara de todo lo que no digo durante el día. Yo pongo música que me emociona, no solo que me haga moverme. A veces es una balada de los 90, otras veces es reggaetón viejo. Lo mismo. Hoy, por ejemplo, puse Oye de Gloria Estefan y terminé bailando con el cepillo del pelo como micrófono. Se ríe. Clásico. Yo con La Copa de la Vida, como si estuviera en un estadio lleno. Me encanta cómo se siente. El corazón acelerado, el pelo volando, las manos en el aire. Y ese momento en que cierras los ojos y solo sientes el ritmo, como si fuera parte de tu sangre. Sí. A veces ni siquiera escucho la letra, solo el bombo, el bajo y mi cuerpo lo entiende todo. Es como meditación, pero con caderas. Se ríe. Perfecto. Meditación con caderas. Lo pongo en mi camiseta. Oye, ¿y si hacemos un bailoteo domístico cada semana? ¿En serio? Sí. Cada viernes a las 8 nos mandamos un audio. ¿Listo? Y cada uno baila en su casa al mismo tiempo, con la misma canción. Me encanta. Podemos elegir un tema. Baladas tristes que se bailan como si fueran fiesta. O canciones que te recuerdan a verano. Y al final nos mandamos un mensaje. Bailé como loco. O me caí, pero seguí. Y si alguien nos ve por la ventana, que piense, están viviendo. Porque bailar solo no es raro, es libre. Es decirle al mundo, aquí estoy y me pertenezco. A veces, mover el cuerpo es la mejor forma de hablar con uno mismo. Sin palabras, solo ritmo, sudor y sonrisas inesperadas. Entonces, este viernes, música fuerte, puerta cerrada, alma suelta. Y si el vecino toca la pared, le mandamos una invitación.
Ríe. Próxima semana, edición con público. Trato hecho. Porque bailar solo no es estar solo, es estar completo. Totalmente. Y que viva el baile secreto. ¡Que viva! Oye, ¿tú todavía te acuestas en la hamaca con un libro y una limonada fría? Sí, cada vez que hace sol y tengo el día libre. Es como muy paraíso por Tatía. ¡Qué envidia! Yo lo hago en el patio de mi tía bajo un naranjo. Me encanta cómo se mueve la hamaca con el viento. Suave, como un balanceo de cuna. Nada me relaja más que ese crujido de la cuerda, el calor en la piel y el frío del vaso en la mano. Y el olor a hierba recién cortada, mezclado con el ácido dulce de la limonada. Sí, y cuando el sol se cuela entre las hojas y hace sombras que bailan en las páginas del libro. Exacto. A veces ni leo, solo miro cómo la luz se mueve y me quedo dormido sin darme cuenta. Sonríe. Yo también. Me despierto con el libro en el pecho, la limonada tibia y la sensación de que el tiempo se detuvo. Es como si el mundo afuera siguiera corriendo, pero yo me quedara en una burbuja de calma. Me encanta ponerme audífonos con música instrumental, muy bajita, para que no rompa el silencio, solo lo acompañe. Yo prefiero el sonido natural. Un pájaro cantando, el zumbido de una abeja, el crujido de una hoja al caer. Es como terapia gratis. Y sin hora de salida. Oye, ¿y si este domingo llevamos nuestras hamacas al Parque del Río? ¡Me encantaría! Yo traigo la limonada casera con hierbabuena. Yo llevo mi libro favorito, aunque igual me duerma, y una manta por si refresca. Y queda uno su almohada ridícula, que nadie entiende, pero que es perfecta para el cuello. Se ríe. La mía tiene forma de dona. No, lo mío es de un yato durmiendo. Entonces armamos una feria de hamacas con libros, sueños y bebidas frías. Ni si alguien nos pregunta qué hacemos, decimos, estamos siendo felices despacio. Porque no estamos haciendo nada y al mismo tiempo lo estamos haciendo todo. Disfrutar el momento sin pedir más. Sin metas, sin logros, solo sombra, lectura y el vaivén del cuerpo. A veces pienso que estos momentos son los que más recuerdo cuando soy vieja a mi mente. Yo también. No recordaré la reunión del martes, pero sí esta tarde en la hamaca, con el sol en los pies. Entonces, este domingo, hamaca, libro, limonada y permiso para no hacer nada. Trato hecho. Y si nos dormimos, mejor. Porque soñar también es un pequeño placer. Sobre todo cuando empieza con una hamaca y termina con una sonrisa. Oye, ¿tú todavía te despiertas temprano solo para ver amanecer? Sí, cuando puedo. Me encanta salir al balcón con una taza de té y esperar a que el cielo cambie de color. ¡Qué lindo! Yo lo hago los domingos. Nada me relaja más que ese momento en que todo está en silencio y el mundo empieza a despertar despacio. Sí, me fascina cómo el cielo pasa del negro al gris, luego al rosa, y de pronto una línea dorada corta el horizonte. Y el aire es tan limpio, tan fresco. Me encanta respirar hondo y sentir que empiezo de nuevo. A mí también. Es como si la noche se fuera sin hacer ruido y el día llegara con una sonrisa tímida. Y los sonidos, el primer pájaro que canta, el motor de un coche lejano, alguien abriendo su tienda. Es como una orquesta que se va encendiendo poco a poco. Yo me pongo una chaqueta gruesa, aunque haga calor después. Me gusta esa sensación de abrigo en la madrugada. Y la taza caliente en las manos, el vapor subiendo, el olor a manzanilla o a hierbabuena. ¡Exacto! A veces cierro los ojos solo para escuchar y cuando los abro, el sol ya salió. Sonríe, como si me hubiera perdido la malla, por igual la sentí. Es un regalo que me doy. No es por productividad ni por ejercicio. Es solo por belleza. Sí, nadie me obliga, nadie lo sabe. Es mi momento secreto con el universo. Oye, ¿y si este sábado nos mandamos un mensaje a las 5:30? ¿Para qué? Para ver el amanecer juntos, aunque sea por teléfono. Cada uno en su balcón, con su té, viendo el mismo sol. Me encanta. Nos llamamos y nos quedamos en silencio un rato, solo mirando. Y cuando salga el primer rayo, decimos al mismo tiempo, ¡buenos días! Como si el sol nos escuchara. Y si no podemos hablar, nos mandamos una foto, acaba de nacer. Con el cielo cambiando de color y nuestras tazas humeando al lado. Será nuestro ritual. Sin prisa, sin ruido, solo el inicio del día en paz. A veces pienso que ver amanecer es como aprender a esperar. Sí, no puedes apresurarlo, solo confías en que va a llegar. Y cuando llega, vale la espera. Vale cada minuto de sueño que dejé ir. Porque no estoy perdiendo horas. Las estoy ganando en luz. Entonces, este sábado, 5:30, balcón, té,
Alma despierta, Y aunque no digamos nada, estaremos juntos. trato de hecho. Porque ver el amanecer solo es hermoso, pero hacerlo con alguien que entiende es mágico. Totalmente. El sol sale para todos, pero este será un poco nuestro. Oye, ¿tú todavía te pones esas mascarillas de arcilla en la cara un domingo por la tarde? Sí, es como mi ritual de spa casero. Me encanta hacerlo con la ventana abierta, música suave y una vela encendida. ¡Qué bueno! Yo lo hago con una canción de fondo como si fuera parte de una ceremonia. Sonríe. Exacto. Nada me relaja más que sentir cómo la mascarilla se seca lentamente, como si estuviera respirando por la piel. Y ese olor a tierra húmeda es raro, pero me calma. Me recuerda al bosque después de la lluvia. Sí, a mí me pasa igual. Me pongo la de color verde oscuro, la que tira de todo, y mientras se seca, cierro los ojos y respiro profundo. ¿Y no te sientes ridículo con la cara blanca y agrietada? Sonríe. Al principio sí, pero ahora me miro al espejo y digo, estás cuidándote, no actuando en una película de terror. Yo me pongo una gorra de ducha, aunque no tenga el pelo largo. Es como decir, hoy no soy yo, hoy soy un ritual. Me encanta eso. Yo me pongo calcetines de lana, aunque haga calor. Es parte del ritual. Pies calientes, cara fría, alma en paz. Y luego, cuando la quito, ese momento en que te enjuagas y sientes la piel suave, limpia, como recién nacida. Sí, me encanta pasarme el agua fría por la cara y sentir ese de alivio. Y después, la crema, con movimientos circulares, como si estuviera acariciando a alguien que merece cuidado. Porque lo merece. A veces no digo te quiero con palabras, sino con este gesto lento. Oye, ¿y si hacemos una tarde de caras limpias? ¡Claro! Cada uno trae su mascarilla favorita, nos ponemos las gorras ridículas y nos sentamos en el sofá como dos extraterrestres relajados. Y ponemos una playlist de sonidos de bosque o algo de jazz suave. Y nos tomamos fotos antes y después, pero sin reírnos, como si fuera un estudio científico. Resultados: piel más brillante, alma más tranquila. Ríe, eso va en el informe. A veces pienso que estos rituales tontos son los que más me conecten conmigo. Porque no es solo la piel, es detenerse, es decir, aquí estoy. Y voy a cuidarme aunque nadie lo vea. Sí, es amor en modo silencioso. Entonces, este domingo, mascarilla, música, calcetines de lana y cero vergüenza. Y si nos vemos feos, mejor. Porque estamos siendo reales. Trato hecho. Porque cuidarse no es vanidad, es respeto. Y a veces también es divertido. Sobre todo cuando te secas la cara y te sientes un nuevo ser humano. Listo para el mundo, con la piel limpia y el corazón en orden. Y así llegamos al final de este viaje por esos pequeños momentos que hacen que la vida se sienta más nuestra. Espero que estos diálogos no solo te hayan ayudado a practicar el presente, el gerundio y el arte de hablar de lo que te hace feliz, sino que también te hayan hecho pensar, ¿cuál es tu pequeño placer del día? Porque aprender un idioma no es solo memorizar frases, es poder contar quién eres, cómo vives, qué te calma, qué te emociona. Si este video te resonó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y recuerda, en la descripción del video encontrarás un PDF gratuito con los 20 diálogos completos para que puedas leerlos, descargarlos y practicar cuando quieras. También puedes dejarme en los comentarios con qué diálogo te identificaste más. ¿Cuál es tu pequeño placer del día? Quiero conocer tu historia. Gracias por estar aquí, por practicar, por no rendirte. Porque cada palabra que aprendes es un paso más cerca del español que vives, no solo del que estudias. Hasta la próxima, con más conversaciones reales, más emociones y más conexión. Soy Lucía y esto ha sido El Eco del Español. String. Hasta luego.